la mayoría de los adictos, lo que más, no sé si lo que más quieren o lo que más buscan es dejar de vivir. Y vivir el día a día y ver cómo hacer para consumir, cómo hacer para escaparme de mi casa. Optaba por dormir en aguantaderos, en casas abandonadas. Al principio era, bueno, robar un poco en mi casa, vender cosas de mi casa, eso también hice bastante. Yo a los 14 empecé a consumir cocaína y bueno, yo recuerdo haber tenido, sí, 10 años y ver mi primer allanamiento, digamos que tuvimos que salir todos a correr porque gente que nos dedicábamos un poco a la ilegalidad, teníamos lugares donde guardábamos motos, armas y bueno, a veces yo estaba ahí, me quedaba 3 4 días en algunos lugares para no volver a mi casa. Locas, preguntonas, compa mi party, preguntando, se enamora, historias de vida, verdades al aire, sonrisa, corazón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Locas Preguntonas. Yo soy Patti y con mi amiga Pame, hoy día vamos a conocer una historia de vida que tuvo un giro de 180 grados. Nuestro invitado nos va a compartir sobre cómo fue para él sufrir de drogadicción y la pelea que tuvo que dar para lograr rehabilitarse. Ahora él dedica su vida a ayudar a salir adelante a otras personas. Y lo tenemos aquí para que nos comparta toda su historia. Bienvenido, Santiago, un placer tenerte aquí. Hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación y bueno, siempre dispuesto a compartir para que otros puedan escuchar para aprender o para que a alguien les sirva, como les dije anteriormente. Gracias, Buenísimo. Santiago, por aceptar esta invitación. Sabemos que tu historia no solo es inspiradora, sino que también un ejemplo para muchos. Y entonces, bueno, vamos a empezar por lo más simple. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad de Argentina? ¿Y con quién creciste? Un poco de tu niñez, de contexto. Bien, bueno, yo soy Santiago, tengo 35 años, nací el 23 de enero del año 90 en un lugar que se llama Resistencia, en Chaco, al norte, al nordeste de Argentina, una provincia bastante chica, bastante calurosa. Somos de las tres provincias, desde que yo tengo memoria, de las tres provincias más pobres del país. Y bueno, yo me crié con mis padres. Soy el menor de cuatro hermanos. Somos dos varones y dos mujeres. Y bueno, en realidad mi infancia no fue atípica, por decirlo de alguna forma. Me crié en un contexto un poco complejo, porque bueno, por ahí el lugar en el que yo crecí tenía como cuestiones como de barrio bajo, de barrio en crecimiento, que hay como, bueno, mucha transición de gente, mucho movimiento de droga, muchos chicos en las esquinas parados, y bueno, un poco en ese contexto. Nosotros nos criamos, mis padres siempre fueron muy trabajadores. Y bueno, la realidad es que uno ahí en ese momento, en los 90, mediados de los 90, todavía uno podía como, bueno, salir a la calle y se criaba medio ahí, digamos, ahí con los compañeros, con los amigos del barrio. Eh, Así que bueno, fue bastante normal, les diría, por plantearlo de alguna manera, siempre con dificultades, digamos, siempre con cuestiones familiares, por ahí creo que lo que más puedo marcar, así como decir, bueno, de chico, dos cosas fueron, una, cuando me mudé de ese lugar en el que vivía hacia otro lugar, porque más allá de que sea la misma provincia y la misma ciudad, hay cuestiones que no se comparten de un lugar a otro, y creo que una separación muy prematura de mis padres, yo tenía 8 o 9 años. Creo que fueron como dos cosas que me marcaron un poco en ese momento, digamos, el desarraigo del lugar donde yo me había criado, que tenía como, les decía, ciertos códigos de barrio, que uno podía andar todo el día sin remera y descalzo, y de repente me mudé a un lugar en el que no. Eh,
Obviamente, porque, como les digo, mis padres siempre trabajaron para poder de alguna forma darnos lo mejor o intentar ascender socialmente, lo que hacen las familias. Y bueno, entonces, como nos mudamos de un lugar a otro, nada, cambió un poco en ese momento mi vida, digamos, junto con la de mi familia. Pasa que para ese momento, dos de mis hermanos ya se habían ido a vivir. Acá hay una costumbre, o en ese momento había una costumbre bastante común, que era cuando vos terminabas el colegio, tus padres te mandaban, si tenían la posibilidad, a estudiar a Buenos Aires, a la capital. Entonces yo ya tenía dos hermanos que vivían allá. Así que éramos dos, los dos más chicos. Bueno, fue un momento bastante turbulento, les podría decir, en ese, cuando me mudé, cuando mis padres se separaron, esa ¿A qué edad época. fue eso? Y eso ¿Cuántos fue años más o tenías? menos a los 8 o 9 años. Fue cuando ellos se separaron, nos mudamos medio en el medio. eh, y un poco después de eso, ya viviendo en otro lugar. Yo ya había hecho uso de algunas, para esa edad, sé que a veces suena un poco, yo siempre digo que fui un poco prematuro para hacer algunas cosas y que lamentablemente yo en el barrio donde vivía muchas veces era bueno, había un cartón de vino abierto y uno tenía 8 o 9 años, pero estaba ahí, entonces bueno, tomaba un poco de vino como si tomaba un jugo, fumaba un cigarrillo que le pasaban. Y todas esas cosas fueron bastante prematuras. Obviamente mis padres no sabían de que eso sucedía. También estábamos, como les decía, mucho del tiempo que estábamos ahí, estábamos como en la calle y eso hacía que estemos siempre cercano a algún tipo de problema de barrio entre los vecinos. Yo recuerdo haber tenido, sí, 10 años y ver mi primer allanamiento, digamos que tuvimos que salir todos a correr porque estábamos todos parados en la casa donde estaban allanando. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, eh, obviamente no son, por ahí uno escucha a veces ciertas infancias y bueno, por ahí se sale un poco de la norma, digamos, pero bueno, en ese contexto yo hice el primer uso, la primera vez que consumí alguna sustancia fue en ese lugar, digamos, a una edad de entre los 8 y los 10 años. Muy pequeño. Y todos tus amigos estaban en lo mismo. O sea, era normal en ese contexto, en ese barrio. Eh, Tú Que los veías a niños tus de esa amigos haciendo edad, lo mismo a esa edad. claro. Claro, es que era una mezcla. Éramos niños de 8, 9, 10, 12, 15 y había tipos que tenían 40. Ese era el tema. Entonces, muchas veces estábamos ahí y yo después con el tiempo entendí esto, digamos, cuando ya me inmiscuí un poco en el mundo de la droga y de la mano de la droga, un poco con cierta conducta delictiva que nos llevaban muchas veces a todos los niños en esa época nos gustaba andar en moto, entonces siempre venía alguno más grande y te daba una mochila y te decía vamos y vos te ibas en la moto con la mochila puesta y ellos después se bajaban, hacían como una repartija con su mochila y bueno, en realidad vos lo que estaba haciendo era un poco ayudarlos a camuflar su delito, que era repartir droga y como vos eras menor de edad, tenías la mochila, ahí en Ah, ese barrio era así, se compartía todo. Eh, em, Como les digo, los actos delictivos, uno muchas veces sin saber, otras veces te decía, vamos al supermercado, teníamos un supermercado a 2 cuadras, vamos al supermercado y yo a veces no tenía plata o no o quería entrar a mi casa a pedirle, a molestarlo a mis papás, entonces yo les decía, no tengo para comprar nada, vamos igual. Y íbamos y robábamos lo que había para robar, desde fiambre, jamón, queso, pan, una gaseosa, un jugo. Era como la práctica cotidiana, te diré. y Pero ahí era tú como la decías, broma, así como la aventura, Era como o la aventura, era como parte de, bueno, estamos acá, no sabemos qué hacer y tenemos hambre y no tenemos plata. Entonces era hacer eso. Pero sí, yo particularmente que era tan niño lo tomaba como una aventura. Entiendo que quienes eran mayores de edad en ese momento lo vivían de otra forma, pero para mí era una cuestión de aventura, una cuestión de juego, una cuestión de ser aceptado, de quedar bien con el otro, de que, ¿viste? mm, Eso.
Y ahí tú mencionaste que eres el menor de tus hermanos. ¿Tus hermanos también vivieron algo así o ellos no? No, no particularmente, ¿por qué? Porque en el barrio en el que yo me crié, como les digo, mis hermanos mayores casi no estuvieron porque se fueron a vivir rápido a otra ciudad, a otra provincia. em, y tampoco les gustaba mucho. No les gustaba mucho el hecho de lo que pasaba en el barrio, digamos. A mí me gustaba porque yo estaba todo el tiempo ahí. Ellos venían de visita y no les gustaba estar ahí. Siempre se juntaban con gente de fuera del barrio. Mi hermana menor un poco sí estaba conmigo, pero obviamente todas estas cosas no las veía, pero también rápido se empezó a relacionar con gente de otros lugares. Porque bueno, el barrio tenía eso, digamos, ciertas cuestiones un poco marginales, por decirlo de alguna forma, que yo la verdad que estaba totalmente acostumbrado, estaba muy familiarizado con la cuestión. Entonces disfrutaba de estar ahí, sinceramente. Para mí, haberme mudado de un barrio eh, que puede ser periférico, o en ese momento era periférico, a un lugar en el centro, para mí no fue, particularmente para mí no fue una buena experiencia, digamos, porque, como les digo, yo vivía en un lugar en el que yo me sentía totalmente familiar a pasar a un lugar en el que no podía ir descalzo al kiosco, porque era como mal visto, digamos. Pero entre Y estos dos lugares, ¿en cuál era donde estaban todos estos vicios en la calle? ¿En el primero, cuando eras más chico, o cuando Cuando ya era te más chico. cambiaste? No, no, cuando era más chico, cuando era más chico. Pero igualmente yo empecé a consumir sustancias después cuando me fui de ahí. Ah, ya, en el otro barrio. Exactamente. Sí, yo me habré ido a los 10 años de ahí. Sí, 10, 11 y empecé a consumir a los 12. Ya me había ido. ¿Cuál fue el ah, cambio si disculpa. ya venías viendo esta realidad? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a consumir que no habías caído antes? Creo que, a ver, como les digo, en el primer lugar donde yo me crié, nunca había visto sustancias ilegales. Más allá de que obviamente sabíamos que había, a mí nunca me habían ofrecido. Siempre lo que consumí de muy niño había sido un poco de vino, un poco de tabaco. Cuando fui un poco más grande, ya a los 12, digamos, que bueno, un poco más grande, todavía un niño, digamos, pero en ese momento se dio la oportunidad, apareció, como les digo, ahí la primera vez que mis padres hacen su separación fue cuando yo tenía 8 o 9. A los 12 yo volví de un viaje escolar y recuerdo que mi papá ya no estaba viviendo en mi casa. Fue como también un poco bastante traumática la situación. Entonces, más o menos en esa época fue que yo empecé a consumir asiduamente, digamos, ya a comprar, a ver de dónde conseguía para comprar todos los días y así. Y una ¿Marihuana? pregunta, Sí, siempre fue consumo de marihuana cotidiano, y después siempre fueron otras drogas que aparecían. Si alguien traía una pastilla, tomábamos una pastilla. Si alguien tenía pegamento, aspirábamos pegamento. Si alguien traía otra cosa, consumíamos. No importaba. Yo lo que generalmente hacía cotidianamente era fumar marihuana y si podía consumir alcohol, pero fue marihuana con lo que yo empecé más regularmente. ahí tengo una pregunta porque, bueno, yo soy mamá, entonces estoy pensando como padres, ¿ellos hasta ahí no se daban cuenta en lo que tú estabas o quizás estaban muy metidos en su trabajo, en su vida, en su separación quizás? ¿O tú crees que sí se daban cuenta y no sabían cómo manejar, Enfrentarlo. enfrentarlo? Y siempre hay en esta enfermedad responsabilidades compartidas, digamos. Obviamente yo no era un niño modelo, porque en esa época, más allá del consumo, yo tenía otros problemas de conducta que atender. Eh, pero sí, yo creo que ellos, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de sus propios problemas, eh, me parece que cada uno hizo lo que pudo, digamos, y sí faltó, obviamente, comunicación, sí faltó herramientas para poder desenvolverse en el mundo, sí faltó como
a ver, como un lugar a donde, en la casa generalmente para muchos es como un lugar más bien seguro, decir, bueno, yo vuelvo a mi casa. Un refugio. Claro, claro, y en ese momento mi casa era más caos que cualquier otra cosa, porque obviamente mi mamá estaba mal, mi papá no estaba, entonces medio que se subsistía emocionalmente. Eh, no, eso, para mí volver a mi casa no tenía mucho sentido. Entonces siempre, generalmente era más en la calle que otra cosa. ¿Y cuándo te diste cuenta que ya estabas, o cómo fue el minuto en que te diste cuenta que esto ya no era como algo Como un juego. eventual, Recreativo. claro, que ya estabas metido, ya eras adicto? Y yo no sé si, a ver, pasa que es muy difícil que una persona consumidora se dé cuenta que tiene un problema, primero porque siempre existe el autoengaño como primera medida. El adicto se autoengaña todo el tiempo pensando en que puede manejar la sustancia, en que bueno, no es para tanto y demás cuestiones, porque obviamente también, a ver, lo que nosotros transmitimos hoy a nuestros pacientes, a los chicos que hacen rehabilitación con nosotros, es que la adicción es una forma fallida de resolver emociones. Entonces, eh, uno se autoengaña porque también no quiere ver su realidad. Porque generalmente, en la mayoría de los casos, es peor que el consumo. Entonces, bueno, uno como que va tratando de equilibrar. Eh, El problema yo creo que, bueno, yo con el tiempo fui consumiendo obviamente cada vez más y como ya estaba muy asociado o ya tenía muy incorporadas ciertas cuestiones que había aprendido muy de niño, como esto de un poco la marginalidad, un poco la venta, un poco las armas, eh, yo volví como, a ver, yo tenía compañeros que vivían en el centro, digamos, con los que yo consumía. Pero yo siempre buscaba de alguna forma como refugio en los barrios bajos, digamos, porque bueno, era lo que a mí me sentía cómodo. Me gustaba estar ahí. Em, y bueno, con el tiempo eso se fue agravando, obviamente, porque el consumo cada vez crece más y después del consumo de marihuana y obviamente el policonsumo general, yo a los 14 empecé a consumir cocaína y bueno, y ahí fue como donde yo creo que más desbarranqué, digamos, donde peor estaba, porque obviamente físicamente ya es otra cosa, cambia casi rotundamente tu apariencia, bueno, muchas cuestiones que vienen ligadas al consumo y también que al menos en mi país el consumo de cocaína es más caro que el consumo de otras sustancias, entonces tenés que estar más tiempo ocupado pensando de dónde conseguir o más tiempo delinquiendo o más y así. Entonces se volvió algo que se profundizó más rápido todavía. em, ¿Qué hacías para conseguir esta droga que es más cara? Tú dices delinquiendo, delinquiendo, robando. Lo que sea. Pero, Al principio era, bueno, robar un poco en mi casa, vender cosas de mi casa, eso también hice bastante, hasta que después en un momento, eh, bueno, como les digo, yo me siempre buscaba de alguna forma marginarme con el consumo, entonces iba conociendo gente que se dedicaba a la venta, al transporte. A mí eso la verdad que yo lo podía hacer con facilidad porque en ese momento yo era menor de edad. Entonces, si vos te detienen siendo menor de edad transportando sustancia, no tenés grandes problemas. Eh, Después lo que hacíamos era mucho comprar y vender armas. Hay un gran mercado ilegal que se compra y se vende, se alquila. Lo mismo motos, vehículos robados. Bueno, así. Todo lo que más o menos podía hacer y veía que podía de alguna forma manejarlo, hacía. Lo hacía porque, como yo les digo, yo no tenía forma de mantener el consumo, no tenía manera porque obviamente mis padres a esa altura ya estaban en conocimiento de esta situación, ya habíamos intentado diferentes
instancias ambulatorias de rehabilitación, o sea, ya veníamos como, bueno, con problemas porque como les decía, yo, más allá del problema de consumo, tenía muchos problemas de conducta y bueno, en el colegio, en las instituciones educativas, siempre, bueno, tenía diferentes problemas y eso hacía que mis padres obviamente no solo se preocupen por el consumo, que ellos entendían que era el problema central, sino que también se tenían que ocupar de todos los otros problemas que yo generaba. Y ¿A qué esa edad fue la re- primera vez que ingresaste a un centro de rehabilitación? Y siempre en modalidad ambulatoria, recién en modalidad residencial, o sea, a vivir en un centro recién fue a los 18. Pero la primera vez que habré hecho modalidad ambulatoria habrá sido a los 13. ¿Y hay Sí, po. personas que les sirve esa modalidad ambulatoria o en realidad no sirve esa modalidad? Sirve la modalidad ambulatoria para casos muy particulares. Nosotros hoy que tenemos un equipo profesional que evalúa situación a situación, podemos detectar que hay casos en los que sí, un ambulatorio les serviría porque tienen una familia continente, porque todavía sostienen un trabajo, tienen una estructura, están ordenados. Hay casos en los que sirve, obviamente, un ambulatorio serio. Nosotros planteamos siempre que eso también es muy importante. Pero sí, hay personas a las que les sirve. No fue mi Y caso, que yo hice 8 más o menos, pero hay a muchas personas que sí. 8 veces fracasó esa rehabilitación. Sí, en diferentes dispositivos, en diferentes. Algunos, muy pocos había en mi ciudad en ese momento, ni siquiera se hablaba de que esto era una enfermedad. Era muy rudimentario el trabajo en adicciones. Y yo hice, sí, muchos intentos en diferentes espacios, iglesias, en centros médicos, en otras provincias, sí, de muchas formas, de muchas formas. Y el gasto económico, que eso, o sea, como estas rehabilitaciones como ambulatorias, hay un gasto económico, me imagino, relacionado. Es más económico que internarse o finalmente termina siendo lo mismo? Porque me imagino que dura, no vas a una sesión, nomás vas a una serie de sesiones. ¿Cómo funciona? Sí, acá tenés diferentes estilos de ambulatorios. Yo los que hacía generalmente en ese momento, como te decía, era muy rudimentario. Estamos hablando del año 2005, 2006. Eh, eran espacios ambulatorios donde vos ibas una vez por semana a hablar con un psiquiatra, ibas a los 2 días a hablar con un terapeuta y así. En ese momento te diría que era más económico que hacer una modalidad residencial. Pasa que también hay muchos de esos espacios ambulatorios que son gratuitos, como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Hay muchas iglesias que brindan espacios de contención para jóvenes. Entonces, bueno, muchas veces a un psicólogo y me mandaban a un grupo o a un espacio grupal, a un centro y después a otro grupo en una iglesia y así, era un poco mixto, iban haciendo lo que podían también porque, como les digo, no había muchas alternativas acá. Cuando tenías ahí 15, 16 años, y estabas que entrabas a una rehabilitación, no servía y me imagino que ahí volvías a consumir. ¿Tú qué se te pasaba por la cabeza en ese minuto? ¿Tú te sentías que estabas enfermo o realmente tú decías, ay, están exagerando, yo no estoy enfermo? ¿Qué sentías tú en ese minuto? Y en realidad, a ver, como sentirse enfermo, uno no se siente enfermo, pero sí se va dando cuenta que hay cuestiones que no son muy normales, digamos. Porque vos te das cuenta que otros jóvenes viven de otra forma, piensan de otra forma, tienen otras ideas, digamos. Y uno, al menos a mí lo que me pasaba era, yo no, por decirlo de alguna forma, no vaticinaba un gran futuro. Siempre yo pensaba, bueno, esto va a durar lo que tenga que durar. Pero siempre la idea era como, bueno, apretar el acelerador todo lo que pueda. Tú Y no yo tenías veía, metas, no tenías metas, no, objetivos. ninguna, ninguna. No, 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 al Vivir el contrario. día a día Siempre, nomás. sí, vivir el día a día y ver cómo hacer para consumir, cómo hacer para escaparme de mi casa, para no tener problemas. Eh,
En un momento, cuando ya la situación era insostenible, optaba por dormir en aguantaderos, en casas abandonadas. Nosotros, como les decía, con el grupo de gente que nos dedicábamos un poco a la ilegalidad, teníamos lugares donde guardábamos motos, armas, y bueno, a veces yo estaba ahí, me quedaba 3, 4 días en algunos lugares para no volver a mi casa, porque sabía que obviamente iba volver a mi casa siempre era un problema. Entonces siempre buscaba la forma de estar en otros lugares. Pero como les digo, uno no se siente enfermo, pero sí ve que su vida no es normal esto, digamos. Yo me podía levantar durmiendo en una plaza cualquier día y mis compañeros de colegio no hacían eso. Entonces, bueno, uno va viendo, digamos, que tiene ciertas conductas que no son normales, que lo que le pasa con la sustancia, que muchas veces eh, esto, a ver, a mí me pasaba, que lo he dicho, digamos, en algunos espacios así de entrevistas. Yo muchas veces salía de mi casa o decía, bueno, voy a hacer algo y decía, tenía como esta idea, porque obviamente cuando uno empieza a consumir y cada vez consume más, internamente se va sintiendo peor, la droga te destruye. Entonces, muchas veces decía, hoy no voy a consumir, hoy no voy a consumir y después tenía, me daba cuenta en un momento de la noche o del momento en el que me daba cuenta y tenía sustancia encima de nuevo. Entonces ahí es donde yo al otro día o bueno, ahí pensaba, decía, puta madre. Siempre salgo y digo que no voy a consumir más y al final no puedo parar. Porque era también eso, era empezar un día y decir, bueno, hasta que se acabe. Y a veces eso podía tardar una semana, 10 días y así. ¿Y qué pasaba en tu cuerpo cuando no podías consumir, cuando no conseguías droga? Y generalmente, a ver, el problema de la abstinencia es sí lo físico, pero también es la cabeza. Em, Cómo uno se sabotea, digamos, eso es lo más complicado, más que lo físico, digamos, de cómo te puede doler el cuerpo, cómo te puedes sentir enfermo, eh, cómo te sabotea la cabeza, eso es lo peor, porque, porque por sobre todas las cosas, a ver, eh, la mayoría de los adictos, lo que más, no sé si lo que más quieren o lo que más buscan es dejar de vivir. Entonces, cuando no tenés para consumir, mucho peor, siempre anda dando vuelta esa idea. De quitarse la vida a uno, de morirse lo antes que se pueda, digamos. Eh, por eso también yo creo que, al menos en mi caso, yo desarrollé un consumo, un policonsumo, digamos, porque cuando no había para consumir alguna sustancia, bueno, a ver qué hay. Y si me tenía que tomar, no sé, 3 litros de vino, me tomaba 3 litros de vino. Lo que sea con tal de no estar Apaciguar la aquí ahora, mente. digamos. Sí, Mm. sí, sí, con tal de anestesiarse uno. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? Porque intentaste varias veces, o sea, al final tenías la intención y te caías en la noche o cuanto durara, como dices recién, pero cuál fue el punto de inflexión o lo que te marcó para poder pasar esa primera noche sin consumo, la segunda y estar limpio? En mi caso particular fue solamente estar en un lugar encerrado, estar internado, En un hacer centro de tratamiento. rehabilitación. Sí, sí, sí. Fue lo único. Fue, al menos en mi caso, como les dije particularmente, yo no encontré una abstinencia constante y sostenida sin estar en una modalidad residencial. Ahí fue cuando, primero que nada, uno hace una abstinencia y bueno, después con el tiempo elegís, digamos, qué querés hacer, entendés de qué se trata esta enfermedad. Bueno, ahí uno entiende, empieza a conocer, bueno, y a educarse y demás cuestiones para poder elegir qué es lo que quiere hacer, porque al principio uno está ahí y dice, bueno, estoy acá por mi familia, estoy acá busca cualquier cosa para permanecer, pero en un momento te deja de alcanzar eso. Si no encontrás una motivación que sea propia, personal y es muy difícil sostenerse en los años en abstinencia. Entonces, bueno, a mí me dio eso el tratamiento, la abstinencia por un lado, pero también el conocimiento para poder elegir la sobriedad. El querer vivir al final, como encontrar un...
un Y claro, objetivo, algo así. claro, es encontrarle un sentido diferente a la vida, es aprender a mirar los problemas de otro lugar, es también hacerse uno de herramientas para poder enfrentar. Porque muchas veces uno tiene muchas ganas, pero no, carece de herramientas, carece de una red de contención, carece de gente que lo entienda. Entonces, bueno, uno tiene que ir buscando eh, alternativas para sostenerse en sobriedad. Y bueno, a mí particularmente mi tratamiento me dio eso. Leí por ahí ¿Entrabas que... voluntariamente? Ah, Dale, perdón. come. Dale, no, dale nomás. Dale, ¿Entrabas dale. voluntariamente a los centros? ¿Siempre entraste voluntariamente o alguna vez te internaron contra tu voluntad? No, particularmente esta vez, que fue la única, gracias a Dios, yo hice un solo tratamiento residencial. Ay. Y esa vez con mi familia en realidad se discutió un poco el tema. Yo había intentado, yo tenía ahí en ese momento 18. Yo había intentado un año antes em, internarme en una clínica ahí de donde yo soy, pero no era un centro de rehabilitación, era más una clínica psiquiátrica, digamos. Y había intentado internarme ahí, pero como era menor no me habían admitido. Entonces, bueno, un año después lo debatimos, digamos, con mi familia a esto de la internación. Porque yo en realidad me quería, obviamente me quería ir de mi casa, porque como les dije, siempre había un problema, pero bueno, mis padres me dijeron, está bien que te quieras ir, el tema es que así como te querés ir no es buena idea. Y bueno, y ahí surgió la idea de ir a un lugar que queda a 1200 kilómetros de mi casa. Ya, o sea, realmente lejos. Sí, sí, lejos, lejos. Bueno, Argentina, ustedes saben, es bien grande. Entonces, Eh, nada, yo me tuve que ir a una institución porque en ese momento no había, como les digo, no había mucho, mucho menos algo con nombre de comunidad terapéutica. eh, no había mucho, entonces, bueno, la alternativa fue a 1200 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 32 meses, dos Treinta y años y dos 8 meses. meses. Harto, Es bastante, sí. harto. O sea, sí, ¿Qué porque te hizo estar tan? Dale, come. testimonios he escuchado testimonios de personas que a veces están 2 meses y dicen, ya me recuperé. ¿Eso puede pasar? ¿O cada caso es algo distinto? Eh, Mira, según nuestra experiencia de trabajo y todo lo que nosotros sabemos que ocurre, en 2 meses uno no puede resolver nada. Esa es la realidad. El tiempo que toma el cuerpo para limpiarse de sustancias son 90 días, o sea que ahí ya tenés tres. Entonces, sí hay personas que hacen algunas internaciones cortas o hay tratamientos que tienen internaciones cortas, pero nunca 2 meses. ¿Y este proceso, en qué consiste? O porque 2 años, 8 meses, o sea, igual que la PAM, he escuchado de meses o de varios ingresos al final, como ingresos de 2 meses, ingresos de 6 meses, pero nunca he escuchado uno continuo de tanto tiempo, que me imagino que también es por la lejanía que tenías de tu casa. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los profesionales que te veían o cuánta frecuencia? ¿Cómo viviste eso? Mira, para ser honesto, yo hice un tipo de tratamiento que ya no existe hoy porque en realidad ya la ley de salud mental no lo ampara. ¿Por qué? Porque en realidad en esa época nuestra ley de salud mental es del año 2015. Em, Lo que pasaba antes con esos tratamientos, que nada tienen que ver con los tratamientos que se hacen hoy, era que tenían un tinte militarizado, te diré. Mucha labor Mm. terapia, mucho sacrificio, por decirlo de alguna manera, para que aprendas, eh, y, y no muchos espacios terapéuticos. Yo al psiquiatra de la institución lo vi una vez en los 32 meses. Nosotros los que somos rehabilitados de esa época y anteriores a esa época, siempre decimos lo mismo, que
que somos rehabilitados porque teníamos muchas ganas de rehabilitarnos, porque la verdad es que tuvimos un tratamiento bastante carente de terapéutica, de herramientas, de grupos terapéuticos. Era mucho bueno, levántense temprano y a la huerta y hasta ahí, hasta el mediodía, almuercen y vuelvan a trabajar y así. Mucho, mucho sacrificio. O sea, Y te al, apoyabas más en la misma red que formabas ahí, como que la gente que conociste ahí. Claro, era más una cuestión de convencerte de que la droga era mala y de demonizar cierta cuestión de la droga cuando en realidad vos lo que tenés que hacer es poder, como les decía anteriormente, darle al residente o al paciente la mayor cantidad de herramientas posibles para que pueda elegir. Eh, pero si nosotros ponemos la responsabilidad en otro lado, nos olvidamos de que la responsabilidad es 100% nuestra, digamos. Entonces, por eso les digo que los que nos rehabilitamos de esa época y anterior al 2010 es porque teníamos muchas ganas de sostenernos en abstinencia. ¿No pasaba que algún rebelde de la rehabilitación llevara a entrar a droga al centro o tuvieran alguna opción de tener drogas? Porque también se escucha un poco eso que puede pasar. Ese filtro. Sí, sí, sabemos de eso. A ver, nosotros trabajamos hace mucho en adicciones y bueno, yo siempre digo un poco que soy medio un bicho de comunidad porque desde los 18 años que estoy adentro de las comunidades. Y sabemos que hay todo tipo de comunidades. Lamentablemente hay muchas que están por fuera de la ley, hay muchas que permiten el consumo de sustancia adentro, hay muchas que utilizan la violencia y el terror como método terapéutico cuando no tiene nada de terapéutico. Bueno, la violación reiterada de derechos humanos, todo ese tipo de cuestiones sabemos que ocurre lamentablemente en Latinoamérica. Em, pero bueno, la realidad es que nada tienen que ver ese tipo de instituciones con lo que somos nosotros y muchas otras comunidades terapéuticas, que son lugares de mucha contención, pero sumamente afectivos, donde se trabaja junto a la familia, bueno, donde se hace un trabajo realmente integral para brindar la mayor cantidad de posibilidades a quien uno atiende, digamos. ¿Y qué Una, hiciste cuando saliste después de estos 32 meses? Porque ahí ya tenías veintitantos y no tenías como profesión, como qué hiciste? ¿Qué fue de ti? El proceso de rehabilitación es así. Generalmente en casi todas las instituciones son un proceso totalmente residencial y un proceso en el que empieza algo que es la ambulatorización. Uno empieza a salir de a poco, vuelve al centro, sale, vuelve, va trabajando la reinserción social. Entonces, cuando me tocó salir, obviamente estaba desprovisto de casi todo porque tenía ciertas herramientas para poder sostenerme en abstinencia, pero como decís vos, no tenía un trabajo, no tenía un estudio. eh, pero bueno, así como todos o muchos de los que estuvimos en ese momento en rehabilitación, tuvimos que salir, buscar un trabajo. Nuestro primer trabajo para muchos, yo no había trabajado nunca de forma legal, entonces, bueno, tuve que salir a buscar un trabajo. Y me quedé algunos años viviendo en Buenos Aires, porque ahí vivía parte de mi familia y también porque era la única forma de sostenerme cerca de algo que yo consideraba un lugar seguro, que era la comunidad terapéutica. En el Chaco todavía no había nada que pueda darme la contención que me daba ese lugar. Así que por varios años me quedé viviendo en Capital y mientras vivía ahí y trabajaba de infinidad de cosas, porque la verdad es que durante los años que viví en Capital y los que me volví al Chaco, siempre fui trabajando de lo que pude, eh, hasta que esto se volvió un trabajo, pero al principio, desde el 2010 en adelante, yo me dediqué a contar mi testimonio, a ir a escuelas, a hablar sobre adicciones, a educar sobre la posibilidad real de que uno puede rehabilitarse. Eh, Eso lo hice de esa forma, digamos, mientras trabajaba de una cosa, iba de alguna forma armando este proyecto que es Hoy la Libertad, que en ese momento no tenía forma de nada, yo siempre digo que en ese momento yo era un loco hablando, digamos, de mi historia y de adicciones y de esto, pero no había algo que vos digas respalda con lo que él dice, Una digamos, hoy. institución.
Claro. Claro, hoy ya hay mucho trabajo hecho, digamos, pero en ese momento era un loco hablando. Y bueno, así fue que durante 10 años estuve haciendo eso hasta que empecé a trabajar acompañando procesos de rehabilitación en el 2016 para una institución, para otra institución. Ahí recién esto se volvió un trabajo, pero durante muchos años fue como, bueno, un caminito. Y nosotros hacíamos grupos semanales, como, así como hacen Narcóticos y Alcohólicos Anónimos, teníamos un grupo que se llamaba La Libertad, donde nos juntábamos varios chicos rehabilitados y hablábamos con familias, con otros chicos que se querían rehabilitar. Hacíamos como un trabajo de educación, derivábamos gente a otras instituciones y así muy de a poco, digamos. ¿Y así nunca volviste a recaer después de esa rehabilitación? No, no, por suerte. En realidad fue lo que yo digo siempre. Y les digo a Voluntad. todos los chicos, es voluntad, pero es mucho trabajo en realidad. Mantenerse en sobriedad es trabajo, es constancia, es consistencia, a ver, es lo que yo les digo a ellos. Tienen que tomar 40 decisiones al día y en algunas se van a equivocar, eso es seguro. Ahora, siempre hay que partir de la base y de la premisa, cero drogas, cero alcohol. Con esa premisa tenés el 50% menos de problemas. Mm. Entonces, cero droga, cero alcohol igual a sobriedad y eso obviamente hace que tome muchas mejores decisiones. Si tengo que tomar 40 en el día, con droga y alcohol me voy a equivocar en 35. En sobriedad capaz que le 10. pego y resuelvo correctamente 38 y me equivoco en 2. Entonces, también es una cuestión de lógica y también es una cuestión de decir, bueno, yo elijo esta vida porque también uno trabaja para, no es que a mí siempre me preguntaban muchas veces cuando me dieron el alta, che, ¿y vos no podés consumir más? Y uno lo que hace y lo que va aprendiendo es que uno elige esta vida, no es que yo pueda o no pueda, a mí nadie me controla ni se fija qué hago o dejo de hacer ya a esta altura de mi vida, pero yo pude trabajar para elegir esta vida para poder darle un nuevo sentido y bueno, a partir del propio sentido que le di yo, ayudar y darle sentido a la vida de otros. Te quería hacer una pregunta con respecto a eso. Se dice siempre que alguien que fue adicto siempre va a ser adicto. Eh, Eso es cierto, ¿verdad? Sí, sí, hablamos de una enfermedad que tiene rehabilitación y no cura. Yo siempre hago un poco el paralelismo, que puede sonar a veces un poco chocante, pero siempre digo lo mismo, que ser adicto es como la persona que tiene VIH. Está enferma y Eso, en la medida en que no se cuide, en la medida en que no tome los retrovirales, en la medida en que no haga lo que debe hacer para mantenerse sano, se vuelve a enfermar. lo que pasa es que, Esto por es, ejemplo, yo no tengo problemas de adicción, pero he escuchado estos testimonios y siempre cuando dicen, mira, alguien que fue adicto siempre va a ser adicto, suena como una cárcel, o sea, es como poco Una alentador, condena. es una condena. Entonces digo, ¿qué significa eso? ¿Que tú estás pensando a veces en que quieres consumir? ¿Qué significa que siempre seas adicto? ¿Qué quiere decir eso? y en realidad, a ver, al principio yo siempre les explico a los residentes, uno se rehabilita, vos te dan el alta y ahí empieza tu trabajo, digamos. Rehabilitarse dentro de una institución, lo podés hacer. Ahora, dentro de una institución no hay sustancia, no hay eh, Oferta. facilidades, no hay un montón de cuestiones. El trabajo empieza una vez que a vos te dan el alta. Ahí es donde uno empieza a trabajar por su rehabilitación y los primeros 24 meses son los más duros, son los más difíciles, porque ahí es donde uno hace una resignificación de casi toda su vida, porque después de tanto tiempo de consumo o de haberse, en mi caso particular, yo haberme criado de la mano del consumo, empezar a consumir de tan niño, casi todas mis experiencias en la vida fueron de la mano del consumo. Entonces, los primeros 24 meses después del alta tuve que trabajar mucho para resignificar y trabajar eso. Muchas veces sí tenés ganas de consumir, muchas veces de forma desesperada, pero bueno, uno ahí es donde utiliza las herramientas, vuelve a la comunidad, llama por teléfono, se queda unos días a dormir. Es una elección. Pero como les digo, ya, a ver, a mí me dieron el alta el 22 de febrero del año 2010.
Ya a esta altura no es algo con lo que yo sueñe con consumo o tenga deseos de consumo, pero no por eso dejo de trabajar en mí mismo, digamos, no dejo de trabajar en mi persona, en intentar mejorar, porque uno dentro de su tratamiento trabaja cuestiones troncales a esta enfermedad y sobre todo los factores eh, de protección para no volver a consumir, pero queda muchísimo por seguir trabajando. Entonces, bueno, uno elige, pero yo no lo vivo realmente como una cárcel, al contrario, no creo que ser rehabilitado sea una cárcel. Yo siempre trato de manifestarle eso a los chicos, digamos, que esta bandera hay que llevarla con orgullo, porque lamentablemente mucha gente va a tratar de tirarte para abajo, es lo común, digamos, que la gente te testee, te pruebe, te quiera ofrecer, te traten de que te olvidaste del barrio, mil millones de cosas, digamos. Eh, pero La bueno, una por no es eso uno tiene. ninguna. Mm. Claro, uno tiene que aprender a llevar también esta vida porque bueno, no es sencillo, digamos, mucho menos con la oferta que hay hoy de sustancias, Antes uno tenía que caminar todo un barrio para ver que alguien te venda. Hoy el delivery te lleva a la puerta de tu casa. Mm, Claro. es verdad. Y cuando saliste del centro, tuviste como tu primera reinserción y empezaste estos trabajos que decías de cualquier cosa. ¿Sentiste discriminación? Si alguien sabía que te habías rehabilitado, ¿cómo era eso? ¿Te costó la reinserción laboral? A mí particularmente la reinserción laboral no me costó tanto porque como te digo, yo agarré cualquier trabajo. No es que yo dije, bueno, voy a entrar a un banco o voy a entrar a una multinacional. Yo trabajé de pintor o limpiaba edificios, cualquier cosa. A mí, por eso realmente cuando me tuve que reinsertar laboralmente, no tuve, digamos, problema. No sentí particularmente que nadie me discrimine por haber estado en un centro de rehabilitación eh, ni que me haga preguntas ofensivas o comentarios ofensivos respecto a eso, particularmente en mi caso. Pero como te digo, también porque yo entendí que yo no había trabajado nunca en la vida y que me tocaba empezar como cualquier otro y que, bueno, había que trabajar. ¿Pero crees que se ve eso en alguien que, por ejemplo, no sé, que haya caído en rehabilitación, no sé, que haya trabajado en su vida, cae en rehabilitación, sale de la rehabilitación y se tiene que reinsertar laboralmente? ¿Tú ves que haya discriminación para... En algunos casos particulares, sí, con algunas profesiones. Los veo, ¿sabes con qué? Que puede ser un poco llamativo con los médicos. Los Ya. médicos que son rehabilitados muchas veces, como manejan tantas cuestiones Sí. delicadas y sensibles y muchas veces tienen la vida de un paciente en la mano, muchas veces yo veo que los relegan a ciertos lugares administrativos para que no manejen sustancias o para que no estén en contacto con algunos pacientes que vienen intoxicados. Entiendo que muchas veces se hace por cuidado, pero muchas veces lo sostienen incluso después de que ya se le ha dado el alta al paciente, de que el paciente alega que está en total capacidad de poder volver a su puesto. Eh, Nos ha pasado con algunos pacientes que, bueno, tenemos que hacer informes y demás para poder restituirle su lugar de trabajo. Dijiste, me llamó la atención, dijiste médicos, y siempre un poco se estigmatiza que a lo mejor la drogadicción está más en los barrios, no sé, esto es a todo nivel, ¿verdad? Todo estrato social, tú ves que hay gente que se está rehabilitando. Sí, sí, sí. El problema de las adicciones, del flagelo, de la drogadicción y de toda esta enfermedad no hace ningún tipo de diferenciación. Para nada. Puede modificarse la sustancia de elección, puede modificarse que quizás un profesional que tiene cierto nivel económico quizás no salga a delinquir en un principio para consumir, pero muchas veces con el paso del tiempo hemos visto personas con mucho poder adquisitivo que terminan detenidas, perdiendo todo. Entonces, acá no hay algo que te salve de esto. Esa es la realidad. Te puede tocar estando donde sea que estés. Y hoy día, como grupo etario, más, cuando está en todas partes, le puede pasar a cualquiera que caiga en esto,
Pero ¿qué es lo que más frecuente que ustedes están viendo en las fundaciones? ¿Ingresan más niños, adolescentes, adultos? Nosotros particularmente trabajamos con hombres mayores de 18 años en nuestras instituciones, pero a mí particularmente me toca hoy ocupar el lugar del coordinador del Nodo Norte de la Federación Argentina de ONGs que trabajan en adicciones, entonces también yo junto a otras 11 instituciones pertenecemos al Nodo Norte y también derivamos a otras instituciones de todo el país. Y la verdad es que sí, con el paso del tiempo lo que vemos es cada vez niños más niños de 8 o 9 años con Ah, ya pedidos de ingreso a una internación, con problemas judiciales, que generalmente ya vienen de una historia de padres con problemas de consumo, sin trabajo formal de 2 o 3 generaciones, sin alfabetización o poca y escasa alfabetización, sin acceso. Entonces, la realidad es que nosotros vemos mucho eso, mujeres con niños, pedidos de internación de mujeres, también es algo que recibimos muchísima demanda, em, pero realmente no hay institución que dé abasto con la demanda que existe. Esa es la realidad, porque siempre hay una persona que necesita una cama. Y si tiene un hijo, necesita también una cama para su hijo. Entonces, es difícil dar respuesta a todo. Realmente es abrumadora la demanda para la poca oferta que hay de tratamiento, de rehabilitación, de acceso a la salud. Me quedo un poquito pegada con esto de los estratos sociales. Tú hablaste de tu historia que te criaste en un barrio, que era tu entorno un poco, todos consumían, era normal ver eso. ¿Qué? Estoy pensando en alguien que escuche este podcast y que vive a lo mejor en un entorno así, que tiene hijos. ¿Cómo poder evitar? ¿Qué tienen que hacer los padres distintos para que esto no ocurra? Porque si no, es como que los que crecen en un entorno así, casi como que estuvieran condenados a lo mejor a vivir así si solo eso fuera la razón. ¿Qué se puede hacer diferente o qué hubiese sido distinto para tu historia eh, si es que lo hubieran hecho de manera distinta a tus padres? No sé. Eh, Obviamente vivir en un barrio marginal o en un barrio periférico de bajos recursos no quiere decir, no es igual a drogadicción, no es igual a que tu hijo obviamente va a tener un problema de adicción. Eso no es así porque hay miles de historias de gente que viene de barrios marginales que ha superado todas las expectativas y que ha podido salir adelante y que tiene una historia superadora y que ha motivado a otros, digamos. Sí creo que es importante para poder, no te digo evitar tener un problema de adicción con un familiar, pero sí minimizar los riesgos. Es trabajar sobre la relación con mi familiar, es trabajar sobre la comunicación con mi familiar, es poder brindarle a mi familiar esto que yo les decía anteriormente. Yo fui carente de herramientas para decir que no o carente de herramientas para pedir ayuda, pero también ¿por qué? Porque como yo les decía, mi casa no era un lugar seguro. Entonces, no había bueno, uno, contención. Mm. claro, yo no sentía que tenía la contención necesaria en mi casa, entonces muchas veces esa contención o muchas veces esas figuras a las que yo miraba eran mis propios compañeros de barrio que tenían 20 años más que yo. Porque bueno, en mi casa muchas veces, como les decía anteriormente, mis padres siempre trabajaron mucho, entonces a veces los veía poco, pero tiene que ver con eso, con poder brindarle al otro las herramientas para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y eso se trabaja, eso se comunica, eso es tiempo. Las relaciones de calidad requieren tiempo. Nada se da de la noche a la mañana y por sobre todas las cosas, uno cuando es padre debe entender que es ejemplo a seguir. Entonces, en la medida en que vos le digas, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero en la medida en que vos le digas a tu hijo, que sea una persona honesta, que no mienta, y llaman por teléfono y dicen, papá, acá preguntan por vos, y le decís, decirle que acá no estoy, bueno, el niño aprende más del ejemplo que de lo que uno le diga que tenga que hacer. Eso es importante también entender. Hay que trabajar sobre las relaciones de calidad con los hijos, con los familiares, los hermanos.
tratar de volver el ambiente lo más seguro posible, porque así como esos padres que viven en un barrio que está surgiendo o en un barrio de la periferia, eh, así como ellos están preocupados, muchos otros vecinos deben estar preocupados igual que ellos. Entonces, hay maneras de trabajar de forma solidaria y en conjunto para que, más allá de que mi barrio sea un peligro, yo tenga la posibilidad de brindarle a mi hijo la mejor educación, las mejores herramientas y un lugar seguro. Es difícil porque la verdad que hoy muchas veces para llegar a fin de mes uno tiene que tener dos o tres trabajos y eso dificulta las relaciones de Mm, calidad. es Y el cierto. acceso también, porque también es más fácil caer en contrabando, caer en lo que nos contabas al principio para conseguir dinero, que tener dos o tres trabajos. Pues al final también es una cosa de necesidad. ¿Y cómo parte tu primera fundación? ¿Cómo, o sea, nos contaste que partiste con estas charlas, pero ya al crear la institución, ¿cómo de pasar de las charlas con estos grupos de ayuda? ¿Cómo te definiste y se creó esta primera institución? La realidad es que la idea se gestó desde que yo estuve en tratamiento, porque lo que pasaba era lo siguiente, yo estaba en tratamiento y de repente fui el primero o el segundo chico del Chaco que llegaba. Y después con el tiempo éramos como 50 entre chaqueños, correntinos, misioneros, todo gente de ahí del nordeste. Los chicos de Formosa, bueno, éramos muchos que veníamos de la provincia y eso era igual a que en esta zona no había una institución para rehabilitar. Y que los que habíamos intentado acá no lo habíamos logrado, la ayuda era escasa, casi nula, y obviamente la calidad de los tratamientos era nula también. Entonces, en ese momento, cuando estaba haciendo mi tratamiento, yo decía, no puede ser que todos tengamos que viajar 1.200 kilómetros para rehabilitarnos. Tiene que haber algo allá en algún momento. Y bueno, tomó 8 años, digamos, de trabajo, de primero que nada, estudiar para poder ayudar a otros. Sostener mi sobriedad siempre fue el pilar fundamental para seguir adelante con esto y con la motivación. Pero por sobre todas las cosas, irse preparando uno, ir preparando y armando el equipo de trabajo. En el 2016, en un momento viví en México, me fui a hacer una experiencia también de rehabilitación a México, eh, a un lugar un poco complejo para ese momento, pero me sirvió porque cuando volví de ahí fue cuando terminé de definir la apertura, digamos, de la institución y llevar adelante, bueno, los papeles, armar los papeles legales que primero se necesitan. Bueno, en el 2018 abrimos nuestra primer casa, que la verdad que para mí fue algo, fue como bastante difícil porque la realidad es que yo sabía que quería brindar tratamiento, pero también sabía que cuando se venía eso, cuando uno empieza a brindar tratamiento, es responsable de otro montón de cuestiones. Ya no es si vos das una charla ya y ayudás. La gente espera resultados, espera tratamiento, espera que los atiendan, espera que sus hijos o sus familiares, quienes atendés, sean acompañados lo mejor posible. Entonces también fue una decisión difícil porque pasaba de esta cuestión que sea un trabajo personal mío, una historia personal mía, a tener un nombre, a empezar a tener una casa, a empezar a dar respuestas, a tener un equipo profesional, desde una psicóloga como directora, una médica psiquiatra, todo lo que requiere la ley para poder brindar un tratamiento. Fue todo un proceso que no, como les digo, duró 8 años. Ah, 8 años desde que se definió como ya vamos a crear esta fundación. No, no, Ah, 8 años desde la Desde la idea. idea. ah, ya, Desde ya, que yo ya. estuve Ya. en tratamiento, salí, empecé con las charlas, fueron 8 años de charlas, 8 años de recorrer la provincia, de trabajar en el medio en México, de obviamente trabajar de otras cosas porque esto no tenía ningún resultado económico. Entonces era tener otros trabajos para poder después dar las charlas y así fue como fui haciendo bueno, después en un momento empezar a trabajar ya de esto que hoy hacemos. Y luego abriste un segundo centro.
en Sí, Paraguay. no, nuestro primer centro fue ambulatorio, 100% ambulatorio. Un año después abrimos nuestra primer casa residencial. A los 20 días llegó la pandemia, que eso hizo que obviamente tengamos que prácticamente aprender a trabajar de otra forma, totalmente distinto, porque imagínense que la comunidad es un lugar sumamente afectivo, donde uno está muchas veces dándole un abrazo a otro, donde está muy cerca, donde comparten una ronda, donde se toma mate entre todos en una ronda. Y bueno, la pandemia vino un poco a sacarnos todo eso que nosotros como argentinos tenemos muy arraigado. Entonces, bueno, fue toda una nueva forma de aprender a trabajar. En el medio hubo muchas crisis porque obviamente estaba todo cerrado. Fue difícil porque económicamente tampoco estábamos sólidos para sostenernos. Estuvimos muy cerca de cerrar en un momento. Pero bueno, las cosas se fueron acomodando de alguna forma u otra. Después, en el 2023, abrimos nuestra segunda casa en la provincia de Corrientes, que es una provincia que está a diferencia de un puente, de un río, del Chaco a Corrientes hay un puente, entonces abrimos la segunda casa en la provincia de Corrientes. Y bueno, hace 2 semanas hicimos la inauguración oficial de nuestra institución acá en Paraguay, que es la tercer casa que tenemos. Te preguntábamos por cómo fue tu proceso de rehabilitación y decías como medio militarizado. ¿Cómo Mm. lo diferenciarías ahora? Lo principal, obviamente deben haber muchas cosas en detalle, pero lo principal al tratamiento que dan ustedes hoy día. Por sobre todas las cosas, nosotros como institución siempre trabajamos para garantizar los derechos humanos de todos nuestros residentes, partiendo de la base que nosotros les hacemos desde los dientes hasta alfabetizarlos, hacer ADNs cuando vienen con hijos que no tienen del todo reconocidos. Trabajamos mucho en la restitución de sus derechos. Pero por sobre todas las cosas, nosotros tenemos una institución que brinda 21 grupos terapéuticos semanales. Nosotros tenemos 3 grupos terapéuticos por día, además de los talleres que tienen obviamente espacios de yoga, espacios de capacitación en oficios, tienen apoyo espiritual, que obviamente van eligiendo porque no todos profesan la misma religión. Entonces también ellos pueden recibir apoyo espiritual de quien ellos decidan. Pero por sobre todas las cosas trabajamos en esto, ¿no? En brindarles espacios de trabajo para que ellos se hagan de sus herramientas y por sobre todas las cosas trabajamos con su familia. Porque siempre decimos que hacemos un tratamiento familiar, porque no se rehabilita solamente el residente, se rehabilita también su familia, se rehabilita su contexto. Trabajamos también todo el tiempo con su familia. ¿Por qué? Porque ese residente va a volver a su casa, va a volver A a su red de convivir. apoyo. Mm. Exactamente. Y también, que es muy importante no olvidar, es en ese lugar en donde se enfermó. Entonces, vuelve a ese lugar de alguna forma transformado para poder convivir con sus familiares y bueno, seguir creciendo. Pero la realidad es esta. Por sobre todas las cosas, hay algo que a mí me tocó vivir como residente, que era el aglutinamiento de gente. Nosotros cuando yo me rehabilité éramos 90 dentro de una comunidad y hoy nosotros no tenemos más de 25 residentes, más de 30 residentes. Primero porque eso es lo que establece la ley y que eso es muy importante entender. Nosotros siempre trabajamos en base a la ley. Acá nosotros no ponemos nunca en discusión si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la idea o hacia dónde va la ley. Lo importante es trabajar bajo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en salud mental. Trabajamos con pacientes que tienen riesgo de vida, cierto, inminente, y muchas veces tenemos que trabajar no solo en su rehabilitación eh, en adicciones, sino que trabajamos muchísimo en su estabilización clínica, trabajamos muchísimo en que vuelvan a trabajar y a tener capacidad cognitiva, porque muchos chicos llegan sin capacidad cognitiva, sin poder reflexionar. Hay muchos, como les digo, hay muchos chicos que llegan y no saben su número de documento, su número de pasaporte, de DNI. Entonces, bueno, se trabaja mucho desde ese lugar. Em, Pero particularmente esto, nosotros somos una institución profesional. Nosotros Integral. trabajamos, sí, con profesionales de salud mental. Siempre es importante entender que
Porque antes había como esta idea, ¿no? De que uno como rehabilitado ya estaba, ya sabía todo y podía poner tres comunidades, uno solo como rehabilitado y todos van a hacer lo que yo digo. Y la realidad es que uno necesita un equipo profesional, necesita un psiquiatra que evalúe cuestiones que yo como operador socioterapéutico no puedo evaluar. Necesitamos una directora en psicología, necesitamos psicólogos, necesitamos enfermeros, necesitamos asistentes sociales, trabajadores sociales. Tenemos muchísimos talleristas porque eso es lo importante, poder trabajar de forma transdisciplinaria en la que todos conocemos y tenemos el mismo saber para poder abordar desde nuestro lugar esta enfermedad. Perfecto. Em, Dentro de todo este trabajo que tú has hecho y que ya te has dado cuenta de muchas cosas, dijiste que era clave el apoyo familiar de la persona que se esté rehabilitando. ¿Cómo, cómo, cómo se hacen esos casos? Porque he sabido de familias que están sufriendo esto con un hijo, con quien sea. Y esa persona ya no, ciertas familias no tienen cómo ayudarla, cómo sacarla de la calle, cómo dejar de que, o no quiere entrar a un centro. No les ¿Cómo esas supera. familias, claro, esas familias cuando ya soltaron al que está enfermo, qué le dirías tú a esa familia? ¿Qué tendría que hacer uno para ayudar a las personas que están ahí en la calle drogándose? ¿Cómo llevarlos a un centro? ¿Cómo ayudarlos? Bien, a ver, siempre es muy importante, como les dije, garantizar los derechos humanos, entonces uno no puede andar secuestrando gente y llevándola a comunidades terapéuticas porque eso sucede lamentablemente en muchos países. Primero que es sumamente ilegal y primero que eso aumenta el riesgo de vida no solo de la persona, sino de todos los que se embarcan a hacer ese pseudo secuestro. En Argentina hoy la ley de salud mental garantiza un proceso que es el proceso de, nosotros lo denominamos como medida de protección de persona. Cuando una persona está en riesgo para sí mismo y para terceros, uno puede presentarse ante la justicia y solicitar una intervención judicial y un tratamiento involuntario. Para, ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos brindar tratamiento, lo primero que debemos hacer es salvaguardar la vida. Entonces, tanto la ley de salud mental de Argentina como la ley de salud mental de Paraguay garantizan un proceso judicial que, haciéndose de una forma adecuada y evaluando a ese residente con cierto debida riesgo inminente, bajo un equipo de salud mental que generalmente es en los nosocomios locales, en los hospitales locales, en los espacios de salud mental de cada hospital, se hace un proceso de internación involuntaria. Porque ahí también se juzga mucho a la familia. En ese caso, a lo mejor también la familia es de alguna manera culpable de que esa persona esté así enferma. No lo sé. Hay distintos casos. Sí, no, Pero yo se trato juzga de. mucho cuando alguien deja como tienen a un hijo ya en la calle que ya casi que se ve que no tuviera solución y ya se dejó de preocupar, como que ya lo soltó y se juzga mucho a esa familia. Dice, pero ¿cómo? Si es tu hijo, pero a lo mejor esa No persona ya dejaste que llegara a intentó, eso. intentó Mm. 1000 veces de sacarlo de ahí, entonces es complicado ese tema, o sea, cómo hacer para que esa persona salga de ahí. Y claro, una buena opción es la que dices tú, a lo mejor hacerlo por la vía judicial. Claro, es importante, como les digo, un poco quería corregir esto, que nosotros nunca hablamos de culpabilidades, siempre hablamos en esta enfermedad de responsabilidades compartidas, tanto de quien tiene o porta la adicción como de sus familiares y de su entorno. Cada uno tiene sus responsabilidades, Pero ahí pero sí. me cuesta un poquito eso de responsabilidades compartidas porque, por ejemplo, en ciertos casos como, o en tu caso, tú tenías 8 años, eras un niño, entonces siento cómo va a ser la responsabilidad de ese niño. Y lo digo porque lo mismo que hablamos de la responsabilidad de los padres, o sea, si vas a ser padre, tienes que ser responsable de tu hijo. Yo sé que no pasa siempre, pero debiese ser así. Y en ese caso, ¿por qué culparía a un niño de que se haya metido en esto? Porque un niño, Sí, en realidad en ese momento, a ver, existen realidades diferentes. Yo particularmente
lo que me pasó y sí era muy niño, pero también tuve en algún momento la posibilidad de elegir otra cosa. Esa también es la realidad. Eh, Cuando yo elegí volver a consumir o empezar a consumir o sostener mi consumo o empezar a robar para consumir, muchas veces eran decisiones conscientes. No siempre fue una decisión inconsciente o estaba empujado por algo. Eh, entonces, por eso hablamos de responsabilidades, porque la realidad es que la responsabilidad de consumir es de quien la consume. Obviamente que tiene una historia que fundamenta esa decisión, pero bueno, es al fin y al cabo su decisión. Por eso nosotros siempre hablamos de estas responsabilidades compartidas, porque nadie obliga a quien consume a consumir y obviamente los padres, yo cuando hice mi tratamiento recién lo pude entender, que primero que mis padres hay de muchas cosas que no sabían y también hicieron lo mejor que pudieron, con lo que tenían a mano para el conocimiento que tenían, hicieron lo mejor que pudieron. Hoy día tú tienes una buena relación con tu familia. Sí, 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 tengo una buena relación con mi familia. Sostenemos vínculos más allá de que no vivamos en el mismo lugar o de que, bueno, mi vida sea un poco esto, ¿no? Vivir un poco en Argentina, un poco en Paraguay. Eh, sí, sigo sosteniendo relación, sigo viéndome con ellos, obviamente. ¿Y qué le recomendarías también a una familia que está viviendo un proceso, o sea, con alguien en este estado o con este problema, sea que, que la persona haya asumido su problema o no? ¿Qué le recomendarías a una familia no hacer o no decir, independiente de esto de que hablamos de como judicial, todo eso? ¿Qué no decir, qué no hacer? Porque por lo general uno trata de hacer muchas cosas, pero a veces haciendo menos es más. Entonces, por eso es la pregunta. Sí, yo un poco en los videos que fui haciendo este tiempo de TikTok y demás cuestiones, eh, trato de hablar un poco de eso justamente, de cómo intervenir en esta situación, porque muchas familias recurren a la violencia, otros recurren a la violencia verbal, otros recurren a denigrar, a menospreciar, bueno, la realidad es que el que es adicto está acostumbrado, digamos, que el que es adicto es ¿cómo te puedo decir? Un sobreviviente. El que anda en la calle consumiendo anda sobreviviendo, anda viendo cómo subsistir. Entonces, tanto la violencia como los insultos, como la denigración y demás cuestiones, primero que obviamente no van a sumar a nada, pero es algo a lo que el adicto está acostumbrado Mm. o que puede tolerar con más facilidad. Entonces, yo lo que siempre hablo con las familias es, por sobre todas las cosas, de establecer límites claros, de establecer una comunicación clara, porque también muchas familias asumen un montón de posiciones o asumen y se manejan con mucho miedo porque no quieren enfrentar la situación, porque sentarse a hablar muchas veces es incómodo, porque poner límites es incómodo, porque que cada límite tenga una consecuencia real y factible es incómodo. Todos prefieren hacerse un poco Los los locos. distraídos, Mm. claro, y no enfrentar cierta situación. Pero es importante, por sobre todas las cosas, antes que nada, pedir ayuda. Cuando uno tiene y detecta que existe esta problemática, tiene que entender que como familia solos no lo van a poder sacar de ahí. Eso olvídense, esto de que no, lo quedamos, que quede acá en casa y nosotros controlamos. No existe. Sin ayuda profesional es muy difícil o es mucho menos probable que una persona se rehabilite. Sí existen, voy a hacer la salvedad de que existen instituciones, como lo nombré anteriormente, a Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que son grupos de autoayuda, grupos liderados por líderes de la rehabilitación en esos dispositivos que no trabajan de forma profesional. Hago la salvedad con ellos. Eh, pero es importante que la familia entienda que sin ayuda externa, sin ayuda profesional, sin ayuda de gente que entienda de esta situación, va a ser imposible que salgan. Porque hay demasiada emotividad que se juega en el medio, hay demasiado enojo que se juega en el medio de la familia. Entonces es necesario encontrar primero un lugar seguro, un lugar, yo siempre avalo y siempre sugiero a todas las familias que nos visitan que por sobre todas las cosas
antes de llevar a su hijo o su hija o a su familiar a algún lugar, averigüen si está habilitado, averigüen todo ese tipo de cuestiones, porque lamentablemente existen historias de gente que ha caído en lugares horribles, pero pedir ayuda es la primer consigna. Recuerdo que dijiste que tú empezaste tu consumo primero, lo que había, un poco de vino y con marihuana al principio. En Chile hay un alto consumo de marihuana y siento, o en mi opinión, que se relativiza mucho el consumo de marihuana. Es como, "Ah, es que una plantita, es natural". Alguien que fuma marihuana todos los días no es, siento yo, puedo estar equivocada, no es tratado como justamente un adicto, porque es como, es marihuana, no es cocaína, no es otra cosa. ¿Qué piensas tú de eso? ¿La marihuana es una droga adictiva y que hace daño? Sí, a ver, la realidad es que es una discusión que no solo se da en Chile, y no solo se relativiza en Chile, el consumo de marihuana y de otras sustancias, en Argentina particularmente, el uso de marihuana se relativiza mucho y se toma como bueno esto, ¿no? Que es muchas veces hasta le dan propiedades sumamente benignas eh, para quitar, digamos, la El realidad y la estigma. verdad sobre esta sustancia, claro. Pasa que también hay que entender que hay mucho lobby detrás de esto, porque existe un gran lobby de la venta y el consumo de cannabis y demás cuestiones. Pero nosotros entendemos que, primero que nada, ningún consumo es seguro. Cuando hablamos de sustancias ilegales, siempre hablamos de que no existe ningún tipo de control de calidad en las sustancias ilegales y que eso obviamente lo que eleva es la posibilidad de que vos tengas algún efecto adverso. Pero la marihuana, como tantas otras sustancias que se relativizan, como el éxtasis, como todas estas nuevas sustancias sintéticas que, bueno, son como más cool, como que se venden como algo más cool, como algo más aceptable por la sociedad, se le quita muchas veces la realidad o se deja de decir la verdad porque está de moda y muchas personas trabajan de alguna forma para que esto suceda, para que la opinión Mm. pública diga que esto no hace daño. Pero la realidad es que nosotros lo vemos en nuestro trabajo, el daño neurológico que genera el consumo de marihuana lo vemos, la apatía que genera el consumo de marihuana lo vemos, la profundización de estados depresivos. Entonces... Nosotros entendemos que hay mucho lobby para que se diga lo contrario, pero la evidencia dice otra cosa. Nosotros vemos muchísimos jóvenes sumamente dañados por el consumo de marihuana, sumamente intoxicados. Entonces, uno puede, si quiere discutir, digamos, estas cuestiones, porque como les digo, tanto en Chile como en muchos países de Latinoamérica se discute esto, ¿no? Y se relativiza cierto consumo. Pero la realidad es que sigue siendo dañina como cualquier otra sustancia. Sí, de hecho, en Chile como que ahora he estado en un par de reuniones sociales, por decirlo así, cumpleaños, etcétera, en las que se ha generado como el debate de que la generación X, la que continúa, me atrevo a decir que acá los tres somos millennials, eh, está tomando menos alcohol y está optando por más pastillas. Y es como, ¿qué es peor? Porque el alcohol te mata el hígado, te intoxica el cuerpo, pero la pastilla, como todavía no hay tantos estudios de sus efectos como en el tiempo, que quizás el sistema los pueda limpiar mejor, etcétera. Entonces está esa relatividad. Al final están cambiando una cosa por la otra, como que las generaciones nuevas piensan que el alcohol daña más que las drogas. ¿Qué dirías tú ahí en esa comparación? La realidad es que esto que vos planteás, la discusión del cambio de paradigma, digamos, del consumo de alcohol por el consumo de sustancias sintéticas, también lo vemos nosotros y también hemos participado de ciertos debates donde, no sé, muchos chicos y chicas jóvenes plasman esto, ¿no? De que, bueno, el alcohol no engorda, no retiene las grasas, entonces, bueno, mucha gente lo que hace es como tener una vida entre semana lo más saludable y va a entrenar y demás cuestiones y el fin de semana toma algunas pastillas o toma un poco de acá lo que se conoce como cocaína rosa, que es el tusi, porque entienden y bueno, que en teoría eso es menos dañino que el alcohol, es menos dañino que el tabaco, menos dañino. Y la realidad es que
es igual de malo uno que el otro. Yo no considero que el alcohol sea una sustancia benigna, entiendo que tiene cierto control de calidad, pero no creo que sea una sustancia benigna para la salud del ser humano, mucho menos el consumo exacerbado que nosotros vemos en la juventud, tan agresivo, pero la realidad es que además el consumo de sustancias como las drogas sintéticas tienen lo que yo decía anteriormente, nulos control de calidad. La hacen dos tipos, que quién sabe quiénes son, en un Mm. cuarto de 3x3 durante 3 meses, cierran ese laboratorio, abren otro y bueno, eso es lo que se vende, que muchos jóvenes dicen, no, yo conozco al tipo que me vende, un tipazo, quiere que yo la pase bien. Y la realidad es que lo que menos le importa es que vos la pases bien o tu salud o si eso está envenenado, como ha pasado en Argentina. Miles de sustancias envenenadas que después salen en los noticieros, 20, 30, 40, 50 muertos por sustancias envenenadas. Em, porque la realidad es esa, no son sustancias benignas para la salud, al contrario, y mucho menos si existe un nulo control de calidad en la venta y en la distribución. Se busca de alguna forma justificar, pero la realidad es que es sumamente dañino. Bueno, ¿quieres dar un consejo poderoso para alguien que esté pasando por ahora en una adicción y no vea una luz de esperanza? ¿Qué le dirías tú a esa persona? A ver, es difícil cuando uno está en la oscuridad de la droga, es difícil ver la luz, porque la realidad es que uno no ve nada. Eh, Pero sí creo que uno tiene que entregarse. Uno tiene que pedir ayuda y entregarse. Porque lo que pasa es que uno no quiere perder el control, dice, no, que qué va a pasar. Y la realidad es que tiene todo para ganar. Esa es la realidad. Yo entendí que cuando me rehabilité, em, empecé a tener todas las condiciones para poder ganar, para poder lograr, para poder crecer, obviamente, con mil dificultades, con todo lo que un poco les conté que me costó durante estos años, digamos, pero sí que dejas de sentir el impedimento, el peso que uno carga cuando es adicto, porque eso te pasa, cuando sos adicto, todo el tiempo tenés como un peso, una pesadumbre, y cuando uno se rehabilita, eso se libera, digamos, se limpia. Eh, pero es realmente muy difícil ver la luz cuando uno está en la oscuridad de las drogas. Ojalá que alguno que esté en este momento en la problemática o esté pasando por la situación que pasé yo pueda pedir ayuda y pueda dejarse ayudar. Pero por sobre todas las cosas, quien generalmente propicia la ayuda, quien generalmente propicia la opción y la alternativa de tratamiento es la familia. Yo tengo claro que hace muchos años le hablo a las familias. El chico que se rehabilita, yo hablo con él cuando llega a la institución, cuando está con nosotros, pero generalmente los chicos que consumen y que realmente están en una problemática muchas veces profunda no tienen ni dispositivo móvil, no tienen ni celular, porque lo terminan vendiendo para consumir. Entonces, nuestro mensaje siempre es hacia las familias, que las familias pidan ayuda, que las familias no dejen de intentar, que las familias se asesoren, ¿viste? Es importante eso, Es pedir pedir ayuda por ayuda, sobre todas las entonces. cosas. Sí, sí, totalmente, totalmente, para evitar lo que, para evitar lo que muchas veces nos pasó a mí como a mí y a mi familia, que dimos vueltas durante tantos años hasta que encontramos un lugar. Entonces, eso se puede evitar, porque mi familia muchísimas veces creía, no, bueno, que se quede en casa, nosotros lo vamos a acompañar y se va a rehabilitar con el amor que tenemos para darle. Y no se trata de eso. Una buena intención, pero se necesita más. Ayuda Claro, se Santiago, profesional. necesita, sí, se necesita más que buenas intenciones. la última pregunta. Si tuvieras que ponerle un nombre a este episodio, ¿qué nombre le pondrías? ¡Ay, qué difícil! Eh, mm, no sé si podría ponerle un nombre, la verdad, al episodio. Yo siempre trato de dejar claro algo que a la directora de la institución no le gusta mucho que yo deje claro, pero es que yo siempre digo lo mismo, digamos, que yo no soy un superdotado, yo soy igual a cualquiera. Eh,
pero que lo que me salvó a mí por sobre todas las cosas fue em, la constancia, la consistencia, la disciplina. Me parece que es muy importante hablar de todo lo que hablamos, pero para un rehabilitado, para sostenerse en abstinencia, uno necesita estar muy ordenado. Más allá de ser un gran superdotado o no, uno necesita estar muy ordenado. No sé qué nombre le podría poner, pero bueno, si se me ocurre alguno, después se lo puedo facilitar. Puede ser como... No, bueno, sí, mejor tú. Rehabilitación, ordena tu vida. O, Yo creo que, o la sí, disciplina es clave para la rehabilitación. Sal de la adicción eh, con disciplina. no, no, porque Familia, eso sabes familia, que disciplina. va a orientar a que la gente se crea que, viste que hay ahora estos vendedores de cursos y demás que te dicen que hagas flexiones de brazo a las 5 de la mañana y eso. Sí, Bueno, sí. hay muchos que te venden que haciendo eso vos te vas a rehabilitar y la realidad es que está muy lejos, digamos, de rehabilitarte haciendo flexiones de brazos, digamos, si no, todos tendríamos un gimnasio. Y la realidad es que se necesitan otras cosas. No, dale, piénsalo y nos mandas, porque es importante que tú, porque si no, nosotras podemos poner cualquier cosa No, y la y idea es que también con todo lo que hemos conversado, como ver con qué gusto te quedas tú, como última frase, por decirlo así, no sé, rehabilitación en familia, no lo veas solo, no sé, pero claro, si se te ocurre alguna cosa ahí nos dices. Bien, 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 bien. Lo voy a pensar y se lo mando. Pero sí, algo se me va a ocurrir. Genial. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí, por mostrarnos, la verdad, toda tu historia de resiliencia, toda la ayuda que estás entregando. En verdad, es una historia súper conmovedora y inspiradora. Esperemos que a nuestra audiencia le haya llegado y ojalá le ayude a más de una persona. Ojalá, ojalá, ojalá. Siempre, bueno. Es importante siempre tratar de ayudar como se pueda, por estos medios, en persona. Bueno, nosotros particularmente lo hacemos mucho cuerpo a cuerpo, pero sabemos la importancia de hacer llegar el mensaje a rincones a donde nosotros no podríamos llegar sin los medios adecuados. muchas gracias, Santiago, por darnos este tiempo. Yo creo que a muchas personas les puede servir este episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Locas Preguntonas, TikTok, Instagram, YouTube. Comenten, compartan, likes y bueno, no se pierdan ningún capítulo. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao. Una última Muchísimas cosa, gracias. Sí, vamos a dejar en la descripción de este episodio todos los datos de ayuda o contacto para quienes lo necesiten o para quienes estén luchando con ellos, cosa de poder ayudarlos con un granito de arena. Eso, que estén muy bien. Gracias. Chao, Gracias, chao. chao.